Buen día a todos. Hoy estamos celebrando el último día del año festivo de la Iglesia, que es el Día de la Santísima Trinidad, donde miramos que nosotros cristianos creemos en un solo Dios que es Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La lectura del Santo Evangelio para hoy es de San Mateo 28, 16 hasta 20. San Mateo, capítulo 28, versículo del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Dios Espíritu Santo nos pueda iluminar en este momento de meditar en su santa palabra. Amén. Hoy es el día de la Santísima Trinidad, esta gran fiesta de la Iglesia cristiana, que es el último día de fiesta en el año de la Iglesia. Y cuando hablamos de Trinidad, muchas veces nos dan muchas dudas de cómo comprender esta Trinidad. ¿Quién es este Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo? El Dios que confesamos. Y podremos, de algunas maneras, entender que este Dios Trino, un solo Dios que nos crió, nos rescató y habita en nosotros hasta llegarmos a la vida eterna. Y podremos ilustrar un poco de comprender Dios, como estos días cuando estaba mirando 3 personas discutiendo que eran las personas dueñas de una casa. Y la primera estaba diciendo: esta es mi casa, pues yo soy arquitecto, yo hice los diseños y la construí. La segunda persona dijo: esta es mi casa, yo la compré, es mía. Y la tercera persona dice: esta también es mi casa, pues yo la alquilé. 3 personas de una manera distinta, dueña de una misma casa. Y este es nuestro Dios, un Dios en 3 personas, cada uno con su función en la Trinidad, pero un solo Dios en unidad, un solo Dios eterno. Este es nuestro Dios Trino. Y así podremos ver como aquello que confesamos, que el Padre es todopoderoso y creador de cielos y tierra. Confesamos esto en el credo apostólico, en el niceno, o como hoy en el atanasiano. Dios es un Dios de lo visible y de lo invisible. Este Dios Trino es creador de todo lo que existe. Él es el creador. La raza humana no se evolucionó como muchos quieren decir, pero fue creada por este Dios. Y desde el principio, la Trinidad estaba allí. Cuando dice en Génesis 1:26, hagamos, la Trinidad diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El plural hagamos deja claro que las 3 personas de la Santísima Trinidad participaron en la obra de la creación. Esto demuestra la eternidad del Dios Trino. A cada persona de la Trinidad se le atribuyen funciones específicas. Al Padre, la obra de la creación. Al Hijo, la obra de la redención, de venir al mundo, se hacer hombre y rescatar a nosotros, personas que estábamos perdidos, condenados en pecado. Y al Espíritu Santo le corresponde la obra de la santificación. El que habita en nuestros corazones hoy, llena nuestro corazón de fe y nos hace caminar en el camino de Cristo Jesús.
el que nos chama para el camino de salvación en Cristo Jesús. Así como tendremos muchas veces agua en 3 estados, puede ser hielo, puede ser la agua normal, pero también puede ser gasoso. Solo que todo es agua. Ahí es que es nuestro Dios. Él es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, pero es un solo Dios en la Trinidad, un solo Dios eterno. Y confesamos en la secuencia del credo, mirando que este Dios se preocupa con nosotros que caímos en pecado, que desde la caída del hombre en pecado necesita de la ayuda de Dios para nuevamente ser reconciliado, ser nuevamente hijo de Dios el Padre. Y este Dios se hace presente en este mundo en Jesucristo, que es el único Hijo y nuestro Señor, porque nos ha comprado con su santa, preciosa sangre, en su pasión y muerte en la cruz por nosotros. Cristo pagó el rescate del secuestro que el diablo hizo en el jardín del Edén con los seres humanos. Por lo tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tendremos un Señor que es nuestro Señor, que nos amó de una manera tan increíble, de el Dios Hijo se hacer hombre para vivir entre nosotros, para ir hasta la cruz, morir por nosotros y nos rescatar de todo el daño que tendríamos desde la caída del hombre en pecado. Y así nosotros somos nuevamente llevados hasta la presencia de Dios, hasta el cielo, para vivir en el reino de Dios que Cristo Jesús está gobernando hoy. También confesamos en el credo, cuando decimos que creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. El Espíritu Santo es Señor y Dios dador de vida para nosotros. El Espíritu Santo es quien obra la fe en nuestros corazones. Él nos llama al camino de la salvación. Nosotros como discípulos de Cristo tendremos la tarea de predicar y administrar los medios de gracia de Dios, que es su santa palabra y los santos sacramentos, a través de los cuales el Espíritu Santo obra en nosotros y llama a las personas a la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, y nos hace nuevamente hijos del Padre, nuestro Señor y Criador. Es muy interesante mirar siempre la explicación del tercer artículo del credo apostólico, cuando decimos que creo que por mi propia razón o fuerza no puedo creer o venir a Jesucristo, mi Señor, sino que el Espíritu Santo me ha llamado a través del Evangelio. Así también llama, reúne, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra en la verdadera y única fe. Y la fe es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien ha obrado la fe en nuestros corazones a través del lavado regenerador y renovador que es el santo bautismo. Por eso Jesús ordenó a sus discípulos, como leemos en el Evangelio de hoy, y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que somos la Iglesia de Cristo, hacer discípulos de todas las naciones, llevar la mensaje de esperanza de nuestro Dios Trino, la salvación de Jesús a todas las personas, bautizar y enseñar a todos aquellos que todavía no conocen la verdadera esperanza en Cristo Jesús,
el único y verdadero Redentor del mundo. Ve, este mandato viene de aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él es que te llama para sermos luz en este mundo. Y Él también nos promete. Jesucristo nos promete diciendo que he aquí que estoy con vosotros siempre. Esta es la razón de ser de los cristianos de la iglesia en el mundo. Y esta iglesia pertenece a Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Él ha comprado a nosotros, su iglesia, con la sangre de su único Hijo. Y ahora Él nos envía como discípulos al mundo, y es Él quien nos preserva la fe y está con nosotros cada día, garantizando nuestro futuro. Jesús también deja muy claro que nuestra tarea como discípulos de Él en este mundo no termina solamente en nuestro bautismo. Él nos muestra que como iglesia de Cristo que somos, vivos en este mundo, la acción del Espíritu Santo nos llama a continuar a predicar el Evangelio siempre, ensinando todo lo que Cristo ha mandado. Esto implica una instrucción continuada que nos permita confiar cada vez más en nuestro Señor, que nos ha criado, nos ha comprado, rescatado de toda la maldad y que quiere habitar siempre en nuestros corazones, para que como discípulos suyos podamos seguir esperando fielmente en Dios y llevar a Cristo a todas las personas. El Dios Trino es nuestro único Salvador. No hay salvación en ningún otro que no sea Él. Solo Él puede perdonar nuestros pecados y darnos el poder de una nueva vida, para que podamos cumplir nuestro papel como cristianos, como la iglesia viva de Cristo Jesús que habita en este mundo, que es hacer discípulos y ensinar lo que Él nos ha mandado. Recordemos siempre su promesa: he aquí que yo estoy con vosotros siempre, hasta los fines de la tierra. Esta es la promesa de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo el entendimiento humano, vos bendiga y vos guarde hoy y siempre. Amén.